Nou debat organitzat pel Fòrum 21 d'Esparreguera. La sala d'actes de Can Pasqual va acollir aquest divendres 30 de novembre del 2018 el debat d'aquest mes que portaria per a nom «Per què és tan cara l'electricitat?». Comptaríem amb la participació de l'enginyer elèctric i membre del Fòrum 21 d'Esparreguera, en Juan Soto Carmona. En acabar, com sempre, un interessant debat amb el públic assistent. Així no em deixa res. Ai, perdó. Sí, quasi, Hola, bona nit i benvinguts a tothom. El títol d'avui és «Per què és tan cara l'electricitat?». En aquesta ocasió no serà un debat en el format tradicional, perquè només comptem amb un participant, el Juan Soto Carmona. És enginyer elèctric des de 1985 i membre de Fòrum 21. Com altres dades personals sobre Juan Soto, podem dir que ha treballat per a la indústria petroliera, petroquímica de Venezuela, Espanya i el mig Orient. Molt de voltes. Que durant una etapa de la seva vida professional ha treballat en la indústria elèctrica espanyola com a assessor en centrals que generen electricitat. I dir també que des de 1991 viu a Esparreguera. Donat que coneix molt bé tot aquest tema, ens explicarà els motius del per què és tan cara l'electricitat. I quan s'acabi de parlar, ens podeu preguntar o opinar el que vulgueu. D'acord? Tothom. Col·laboreu, sisplau. Hola, buenas noches a todos. Lo que vamos a hacer esta noche es, desde hace algunos años hemos visto cómo la electricidad viene subiendo de forma importante en España. Cada rato anuncian que la electricidad subirá un 8%, un 10%, un 7%. Y parece que fueron fenómenos recientes, ¿no? De 3, 4 años o 5 años para acá. Pero en realidad esto se viene cocinando desde hace 25 años. Entonces lo que estamos viendo hoy día son los efectos de 25 años de políticas eléctricas en nuestro país. Entonces lo que vamos a hacer con la exposición que os voy a hacer es hacer un repaso bastante breve de los últimos 25 años de la política energética en España, para que vosotros os hagáis una visión de por qué estamos en la situación que estamos. La exposición no la vamos a hacer en plan de que sea el Real Decreto número 1824, porque esto no lo olvidemos todo aquí, pero sí más o menos contaros la historia, cómo ha sucedido, de forma que desarrolléis tengáis la información para ver los últimos 25 años, lo que ha sucedido y cómo hemos llegado hasta este punto. La electricidad en España tradicionalmente era pública hasta los años 90. Y yo que he trabajado con la industria, quizás nosotros en España siempre estamos acostumbrados a decirnos que aquí nada funciona, que somos unos chapuceros, que tal y cual, pero la industria eléctrica española era de las primeras en el mundo, en cuanto a eficiencia, costes de generación y saber hacer. Inclusive gran cantidad de centrales eléctricas aquí en España están consideradas como la catedral de la sapiencia a nivel mundial. Cosa que no es algo común sabido aquí en España. Bueno, la central térmica de Endesa en As Pontes está reconocida internacionalmente como uno de los mejores lugares del mundo para aprender a operar estaciones eléctricas. Inclusive Endesa hacía un buen dinero al año, o lo hace, adiestrando operadores y personal técnico de otras eléctricas de otros lugares del mundo que van a As Pontes a formarse. Hay como una especie de universidad de operadores de electricidad. Entonces, España tenía una gran tradición de generación de electricidad y con un personal competente y unos precios ajustados aquí en España. Entonces, ¿qué sucedió? En 1994, la historia arranca en 1994, durante el gobierno de Felipe González. Se estaban construyendo entre 10 y 12 centrales nucleares aquí en España, con el programa nuclear. De pronto, el gobierno decide paralizar el programa nuclear y dice, prohibimos la construcción de centrales nucleares en España por temas del ecologismo y que todo eso está muy bien, la gente no le gusta la energía nuclear, pues la prohibimos y tal y cual. Pero el problema fue que esa vez, aparte de prohibirla, había 4 centrales en construcción aquí en España y el gobierno decidió que los proyectos se abortaban. 4 centrales a medio construir, de 1000 megavatios cada una, de 1.500 millones de euros cada una. Y el gobierno decidió, no, esto se deja medio construir también.
Eso nos costó 800.000 millones de pesetas, que serían unos 6.000 millones de euros de hoy. Claro, entonces las eléctricas dijeron, ajá, nosotros íbamos a construir estas centrales e íbamos a ganar tanto durante los 40 años de operación de estas centrales. Yo quiero que el gobierno también me reconozca el dinero que voy a dejar de ganar en los próximos años. Y el gobierno les dijo que sí. Eso es como si yo tengo un bar y prohíben fumar. Y entonces me va menos gente. Entonces yo le digo al gobierno, bueno, y toda la gente que antes venía al bar, de aquí a que yo me jubile, entonces el gobierno me lo reconoce y me lo paga. Entonces la electricidad en ese momento subió un 8% con la moratoria nuclear. Estas son las centrales de Lemonis 1 y 2 en Vizcaya, que están totalmente acabadas desde 1994 y están hoy totalmente acabadas y nunca fueron puestas en marcha. Esas centrales, para funcionar, lo único que les hace falta es cargarles el uranio. Y ahí están paradas desde 1994 con personal que las mantiene, porque tampoco eso se puede dejar allí abandonado. Estas son las centrales de Valdecaballeros 1 y 2 en Extremadura, y también la central número 1, que es la que está a la izquierda, estaba un 60% de construida, y la central número 2, que es la que está a la derecha, estaba un 70% construida. Hoy están abandonadas. En realidad, ¿qué fue lo que sucedió en 1994? Que las empresas eléctricas planeaban construir entre 10 y 12 centrales nucleares aquí en España. Eso comenzó como en los años 70, la construcción de todas esas centrales nucleares. A mediados de los 80 hubo una subida de intereses en el mundo gigantesca. Los intereses subieron hasta el 10-15% a mediados de los años 80. Y pilló a todas las eléctricas españolas metidas en esos proyectos. Y para colmo, a principios de los 90, a finales de los 80, hubo devaluaciones importantes de la peseta. Y todos esos proyectos se pagan en dólares, porque eso es tecnología que viene de afuera. Quiere decir que a todas las eléctricas de España las pilló la construcción de 10-12 centrales nucleares y los costes quizás se les duplicaron en 5 o 6 años. Como consecuencia de eso, todas las empresas eléctricas de Cataluña quebraron, porque aquí se construyó Ascó 1 y 2, Vandellós 1 y 2. Quizás fue en España donde más se construyó nuclear, y FEXA y todas las empresas eléctricas de España estaban metidas en eso. Entonces todas las empresas eléctricas de Cataluña quebraron como consecuencia de esto, y todas las empresas eléctricas de Cataluña, FEXA, ENER, Fuerza del Segre, Hidroeléctrica de Cataluña, todas fueron absorbidas por Endesa. En realidad, lo que sucedió con la moratoria nuclear fue un rescate de la industria eléctrica española, porque estaba quebrada con esto que sucedió durante la construcción de las centrales nucleares. Como consecuencia de todo eso, nuestra electricidad pasó a ser un 8% más cara. Luego vino el tema de la privatización. En esa época España iba a entrar en el euro y tenía que tener un déficit fiscal muy bajo. Entonces el gobierno español decidió vender las eléctricas para hacer caja y aparecer ante la Unión Europea como que España tenía un déficit fiscal muy bajo, de forma que se le permitiera ingresar en el euro. Entonces, autorizaron a las eléctricas en ese momento a cargar un 4% más en la tarifa por una cosa que llamaron los CTC, que son los costes de transición a la competencia. Como supuestamente iba a haber un mercado eléctrico europeo hipercompetitivo, las eléctricas convencieron al gobierno de que le dejara subir la tarifa para ellos mejorar sus instalaciones y ser más competitivos de cara a la competencia que iba a haber en Europa con el euro. En realidad, con este dinero las eléctricas se fueron a Latinoamérica a comprar otras eléctricas. FEXA compró en Argentina, Iberdrola compró en Costa Rica, etcétera, etcétera. Y en realidad fueron 10.000 millones de euros cortesía del abonado español. Hola, Mariana. 10.000 millones de euros cortesía de nosotros, los abonados españoles, que le entregamos a las eléctricas para que ellos se fueran a comprar otras eléctricas a otras partes del mundo. Y ahí la tarifa subió otro 4%. Y ya llevamos un 12%. Luego vino el tema del déficit de tarifa. Eso fue como a finales de la primera legislatura de Aznar. ¿Qué pasó? No, de la segunda. En los años, a partir del año 2005, 2006, 2007, el petróleo comienza a subir muchísimo.
muchísimo. El petróleo hasta desde los años 90, hasta esa época había estado en unos 20, 30 dólares. Y más o menos para el 2005, 2006, 2007 el petróleo sube a 80, 90, se pone en 100 dólares, sube a 120 y llega a 140. Entonces, ¿qué pasa? Que la electricidad en España va a subir muchísimo, se va a duplicar o se va a triplicar de precio. Entonces, ¿qué dice el gobierno a las eléctricas? Ah, no, les decretan una congelación de tarifa. No, aquí la electricidad no se puede subir de tanto. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener un 3% de inflación por el Tratado de Maastricht. Entonces, ¿qué dicen las eléctricas? Ajá, ¿y entonces qué hacemos? Y el Estado le dice, no, apúntenlo ahí en una cuenta del dinero que le deben a ustedes los consumidores españoles debido a la regulación de la tarifa. Pasan los años con esto y se acumulan 25.000 millones de euros de déficit de tarifa. Para que os hagáis una idea, el gasto total de todos los españoles en electricidad es de 25.000 millones de euros. O sea, se acumuló a lo largo de unos 10 años el equivalente a la tarifa completa del año. Y entonces, ¿qué hizo el Estado? Ya cuando no pudieron más, el Estado emitió deuda especial, como si fuera deuda del Estado, para pagarle a las eléctricas por la electricidad que no les había dejado cobrar durante una cantidad de años. Entonces el Estado emitió unos bonos al 5% para pagarle a las eléctricas, esos bonos los pagamos nosotros con los impuestos, y eso equivale a que la electricidad haya subido otro 5%. Fijaros que van sucediendo cosas que son básicamente políticas, no son técnicas, y cada vez la electricidad sube otro 5, otro 8, otro 10, y así vamos poco a poco a lo largo de los años. Luego vino el tema de la generación eólica. Resulta que el partido en el gobierno en ese momento, el PP, pierde las elecciones inesperadamente. Aquello de los atentados de Atocha y el revuelo que se montó y tal y cual, total que perdieron las elecciones. El día después, y eso es así porque eso está en el BOE, el día después se firma un decreto concediendo ayuda fotovoltaica y a la eólica por siempre jamás. Vamos, una tecnología cuando está comenzando, que no lo tenemos muy claro, está bien que el gobierno ayude con subvenciones para que... Pero normalmente esas ayudas se decretan durante un tiempo, los primeros 5 años, los primeros 4 años, los primeros 10 años, pero no. Aquí se decretaron ayudas a la eólica y a la fotovoltaica por siempre jamás. La principal beneficiada fue Acciona, que es la propietaria de la mayoría de los molinos de viento que vemos en España. Entonces, como era por siempre jamás y el negocio era seguro, se instalaron 18.000 megavatios de capacidad eólica. Eso es una barbaridad, porque la carga de España es de unos 40.000 megavatios. Digamos que se instaló como la mitad de la capacidad de España en ingeniería eólica, porque era el negocio del siglo. Y eso supuso 5.000 millones más al año en nuestra tarifa eléctrica, o lo que es lo mismo, un 20% de la tarifa. Entonces la electricidad subió un 20% más, debido a la instalación indiscriminada de generadores eólicos en España. Los generadores eólicos de por sí no son malos. Lo que son malos es que se decreten ayudas a este tipo de generación por siempre jamás. Eso se decreta por un tiempo para protegerlos mientras esto se... Porque la verdad es que cuando esto se empieza a instalar nadie sabe cómo va a funcionar. Esto se decreta durante 5 años, se les dan subvenciones, se les bajan los impuestos, lo que sea, pero se decretaron subvenciones por siempre jamás. Inclusive a la fotovoltaica también. Lo que pasa es que a la fotovoltaica luego se las quitaron de forma retroactiva. Entonces los que invirtieron en fotovoltaica dijeron, pero bueno, nosotros hemos invertido aquí, esto iba a ser por siempre jamás y ahora nos los quitan. Entonces dijo el gobierno, durante el gobierno pasado, sí, nos la quitamos porque no tenemos dinero para pagar las subvenciones. Entonces los llevaron a tribunales internacionales. Entonces España cada rato tiene que pagar 300 y 400 millones de euros en tribunales internacionales por este tipo de cosas. Bueno, total, que entre lo que desde la moratoria nuclear hasta ahora ya llevamos un 32% de más en la tarifa eléctrica. Entonces viene la liberalización del mercado eléctrico. Antiguamente en nuestro país, por ejemplo, Iberdrola generaba su electricidad, ellos la distribuían e Iberdrola tenía sus clientes. Quiere decir que las empresas estaban integradas verticalmente. Generación, distribución y clientes,
O sea, cada quien se generaba lo suyo y se lo vendía a sus clientes. Entonces se les ocurrió liberalizar el mercado y cada empresa la dividen en dos. En lugar de que Iberdrola generara, distribuyera y le vendiera a sus clientes, ahora crean dos: Iberdrola Generación e Iberdrola Distribución. Entonces Iberdrola Generación genera y se lo vende a Iberdrola Distribución. Iberdrola Distribución se lo vende a sus clientes. Cada empresa eléctrica de España la separan en dos, en una de generación y otra de distribución. Y crean un ente que es Red Eléctrica, que es un pool eléctrico que compra toda la electricidad al por mayor y después se la vende a los distribuidores. ¿Cómo funciona esto? La cuestión es un poco complicada, yo he tratado de simplificarla lo más posible. ¿Cómo funciona el mercado eléctrico liberalizado? Todas las empresas que generan, que tienen generadores y plantas de generación, se la venden a un ente central. Ese ente central en España se llama Red Eléctrica. ¿Qué hace el ente central? Hace una subasta. Hace una subasta. Por ejemplo, yo tengo que generar 40.000 megavatios para la semana que viene. Entonces el ente central dice, bueno, a ver quién ofrece. ¿Quién ofrece? Entonces viene esta empresa por aquí y le dice, yo tengo 5.000 a 12 euros, y yo tengo 10.000 a 20, y yo tengo 10.000 a 25. Entonces el ente central que dice, primero se la compramos a este, que es la más barata. Entonces ya tengo 5.000. Ahora me faltan 35.000. A ver, de estos 35.000, ¿quién es el más barato? Eso se llama una subasta inversa. Entonces, ¿cuál es el más barato ahora? Este, que la tiene a 18. Bueno, le compramos a este 5.000 megavatios a 18. Ya llevo 10.000. Me quedan 30.000 megavatios. Otra vez subasta inversa. De estos 30.000 megavatios, ¿cuál es el más barato? Y así lo van llenando con el más barato, y el último que entra es el más caro. En este caso, el que la tiene a 50. De forma que el ente, digamos, central, va comprando el más barato, hasta que llena toda la carga del país con el más barato de primero y el más caro de último. Inclusive el que esté a más de 50 no entra en la subasta, simplemente tiene que apagar sus centrales y no puede generar electricidad. ¿Qué hace el ente central? Dice entonces, mire, yo he comprado 5.000 a 12, 5.000 a 18, 10.000 a 20 y saca el promedio del precio. Y el precio promedio son 25 euros. Ese es el precio al que se lo voy a vender ahora a las distribuidoras, a las diferentes distribuidoras. Y así funciona en todas partes del mundo. Se hace una subasta inversa donde los más baratos son los primeros que van vendiendo su electricidad hasta que se llena toda la carga del país, los más caros no entran, de allí sale un precio promedio que es el promedio entre el más barato y el más caro, y ese precio es el que sirve a las distribuidoras para vender. Ellos la compran a ese precio y esas distribuidoras nos venden la electricidad a nosotros en nuestra casa. Pero entonces, ¿cómo hicieron la liberalización en España? Que el precio final no es el promedio. El precio final es el del último, el del más caro. O sea, si aquí todos entran esto, en lugar del precio promedio ser un 25, como era antes, no, ponen el precio del más caro, del último que ha entrado en la subasta. Eso está aprobado en una ley, y salió en el BOE, y está aprobado en las Cortes, y por el Consejo de Ministros, y por todo. ¿Y en todas partes lo hacen igual? No, en el resto del mundo, la subasta es así. Es como lo que he dicho antes. En los mercados eléctricos liberalizados, en todas partes, el único lugar donde se hace así es en España. Dicen las malas lenguas y en los mentideros de los pasillos de los ministerios que la ley de privatización del sector eléctrico en España llegó al Consejo de Ministros en papel con membrete de Iberdrola. Qué mal. Entonces, en España las subastas la hacen como el resto del mundo y el último que entra es el que marca el precio. Claro, entonces el que tiene, por ejemplo, una hidroeléctrica, que las hidroeléctricas no es que generan a 12 euros, las hidroeléctricas generan a 3 o 4 euros el megavatio. Se la pagan a 50.
Y el que tiene una nuclear, que la generación nuclear es muy barata, 5 o 6 euros el megavatio hora, también se lo pagan a 50. Por eso que andan las eléctricas en España peleando porque no les apaguen las nucleares. Porque están ganando dinero, pero a más no poder. Todo eso se traduce en la tarifa eléctrica. ¿Este sistema de subasta con qué gobierno fue? Esto fue con el gobierno de Rajoy. Cuando estaba, ¿cómo se llama el canario este que estaba de ministro de Industria? Soria. Soria. Ajá. Esto fue con Soria. I si mires el rebut, què lo ponen? Quiero preguntar, he entendido que el cálculo del precio más caro es que se utiliza de compra para todos los demás, entonces. Sí, para todos No los es demás. solo el indicativo de venta, sino el de compra a la generadora. A la generadora. El pool le compra a todos los generadores al precio más caro que entró en la subasta. Claro, eso está metido en una serie de leyes y reglamentos de 800 páginas cada uno, con un montón de cálculos matemáticos, pero en realidad lo que está sucediendo es esto. Una estafa encubierta. Encubierta, claro, por supuesto. Pero podrían ponerse de acuerdo todos, subirlos todos y cada vez lo pagarían a Bueno, precio más es bajo. que eso es lo que están haciendo. Esto no entraría totalmente en contraposición a lo que dice la ley de la competencia. Por supuesto. Totalmente en contra. Por supuesto. Y eso con las leyes de Europa que nos hemos dado entre todos, no se puede. No, es que Europa solamente puede intervenir si alguien de España va y lo denuncia en el Tribunal de Y no lo ha anunciado nadie. Ponte tú. Porque lo que no puede hacer Europa es decirle al Ejecutivo español lo que tiene que hacer. Ni igualmente al Ejecutivo alemán, ni al francés, ni a nadie. Y nadie se quejó hasta ahora. La Comisión no puede hacer eso. Bueno, total que... Entonces, las empresas antes generaban y vendían su electricidad al distribuidor. ¿Ahora qué pasa? Ahora se subasta entre los diferentes generadores. Entonces, ahora viene Endesa, por ejemplo, que tiene una central hidroeléctrica, la ofrece al pool. Se la pagan, en lugar de pagársela a 3 euros, no, se la pagan a 50. Pero como el precio del pool es del 50, la misma Endesa, pero ahora distribuidora, la compra a 50 y nos las vende a nosotros con un margen. ¿Qué quiere decir? Que están ganando mucho dinero por el lado de la generación, pero también están ganando mucho dinero por el lado de la distribución con los precios inflados. Y esto supuso en su momento, cuando esto comenzó, un 10% de la tarifa, y ya llevamos un 42%. Entonces después vinieron los ciclos combinados. Esto sí es verdad que hay que decirlo, esto fue una decisión impecable de la industria eléctrica española, que es instalar 23 centrales, esos son 10.000 megavatios, como un 25% de la capacidad de España, de centrales de gas ultramodernos y eficientes de última generación. Una central convencional tiene una eficiencia como del 30, del 35%. Estos ciclos combinados de última generación tienen una eficiencia del 50%. Una eficiencia casi un 60% mayor que una central tradicional. Claro, y eso se ve reflejado en el precio de la electricidad. Estas centrales generan casi a un 40% menos coste que una central tradicional de carbón, por ejemplo. Esto es una decisión clarísima, porque para colmo España tiene un contrato de gas muy bueno con Argelia, que se firmó hace yo no sé cuántos años, y entonces a España lo que le conviene es quemar gas para generar su electricidad. Bueno, total que las eléctricas se embarcan en esto, se aprueba la construcción de 23 centrales nucleares en España, y la idea era cerrar las centrales a carbón ubicadas en León, Asturias y Galicia. Bueno, se construyen todas, se ponen en marcha, y entonces, ¿qué pasa? Cuando van a la subasta, claro, las centrales de carbón de Asturias de estas no entran, porque no tienen el precio, porque estas centrales las desplazan de la subasta al ser mucho más baratas. Entonces viene el gobierno y les dice, no, esto no va a ser así, porque claro, me vais a cerrar todas las centrales de Galicia, León, Asturias y no sé dónde, y ahí hay un montón de votos. No. Entonces sacaron un decreto donde decían que las tienen que poner de primero en la subasta.
Porque si no, que se iba a liar allá en las comarcas mineras de León, de no sé dónde, cuando ya llevaban sus casi 8 años construyendo estas centrales. Entonces las eléctricas dicen, ajá, ¿y qué hago con los ciclos combinados ahora? Que nos hemos hecho 23 ciclos combinados y cada uno cuesta como 500 millones de euros, esos son como 12.000 millones de euros. Ajá, ¿ahora qué hacemos con esta inversión? Le dicen al gobierno, ¿los paramos? Entonces el gobierno dice, sí, párenlo. Y suban la tarifa otro 6% para compensar esto. Y entonces las eléctricas aprovechan y le dicen, ajá, ¿y el mantenimiento? Claro, hay que tenerlos parados, pero hay que tener... Entonces decretaron ayudas por 1.500 millones al año para mantener estos ciclos. Y ya con todo esto, ya llevamos un 48% de sobrecosto. Entonces después vino el Barcelona versus Madrid. Resulta que en el 2005 Gas Natural decide comprar Endesa. Yo no soy ni del Barça ni del Madrid, pero lo cierto es que la decisión de Gas Natural es una decisión impecable desde el punto de vista empresarial, porque Gas Natural es una empresa de gas y Endesa está cambiando toda su generación a ciclos combinados de gas. Por lo tanto, como empresa y como negocio, es muchísimo mejor que uno solo importe el gas y lo genere en electricidad que Gas Natural compre el gas afuera, se lo venda a Endesa y Endesa haga la electricidad. Desde el punto de vista de país, de eficiencia económica de nuestra economía, es mucho mejor que estén integradas la empresa que trae el gas de afuera, de Argelia, y la empresa que genera electricidad. Y eso hubiera implicado una tarifa de electricidad más barata para todos nosotros y para la industria aquí en España, porque Endesa es un 40% de los abonados españoles. Es la empresa más importante de electricidad de España. Entonces, ¿qué dicen en Endesa? Ni hablar que estos de Barcelona van a comprar a una empresa de Madrid. No, está loco. Un tal Pizarro, que era el presidente de Endesa en esa época, no me acuerdo el nombre. Entonces se van a Alemania a vendérsela a E.ON, a los alemanes. Primero de los alemanes que de los catalanes. Y entonces E.ON les ofrece un dinero con el que no están de acuerdo. Claro, E.ON, viendo por qué se la quieren vender, les ofrece un precio ahí de gallina flaca. Y entonces ellos dicen, no, este precio no. Entonces se van a Enel, a Italia, y se la venden a Enel por 10.000 millones de euros. Entonces, ¿qué pasó? Que la principal eléctrica de España, que supone el 40% de los abonados españoles, ahora las decisiones sobre la electricidad en España se toman en Roma, no aquí en España, cuando es una cuestión estratégica. Entonces, bueno, yo puse aquí que ganó el Madrid por goleada, pero en realidad perdimos todo. Perdimos todo, porque ahora los precios de la electricidad nos los van a imponer desde Roma y de acuerdo a... Enel también opera la red eléctrica italiana. Y entonces, ¿qué es lo que hace Enel? Pues favorecer el negocio de electricidad en Italia y el de España, mira, bueno. Entonces, años después, 3, 4 años después que sucedió esto, Enel se pagó un dividendo de 10.000 millones de euros, que fue el precio por el que compró Endesa. ¿Cómo lo hizo? Haciendo que Endesa se endeudara por 10.000 millones de euros. Endesa era una empresa prácticamente sin deuda, Enel la endeuda por 10.000 millones de euros, con esos 10.000 millones de euros me pago yo un dividendo de 10.000 millones de euros, eso me lo llevo para Roma, para Enel, y a ellos quedáis en Madrid con vuestra deuda. Y entonces descapitalizaron la empresa. Entonces, Endesa, que era una empresa potente y sólida, ahora es una empresa endeudada y descapitalizada. ¿Qué pasa? Que si Endesa llega a tener un problema, ¿quién la va a rescatar? El Estado español. El Estado, que no podemos quedar sin electricidad. ¿Y los de Enel allá? ¿Y los de Gas Natural? Os lo dije. ¿Y los de Endesa? Estos de Barcelona otra vez, aquí cordiando. ¿Es así? Yo que no entiendo es por qué. ¿Por qué tienen que comprar Endesa? Porque desde el punto de vista empresarial es más conveniente. En 2005. Es más conveniente porque ¿cuál era el negocio?
Gas natural se trae el gas de Argelia y se lo vende a Endesa. Y hay un margen por el medio. Y a partir de aquí se arma todo el lío. Se arma todo el lío. Vale. Y luego, para el colofón de todo, es que como el Estado necesitaba dinero, se inventaron un impuesto especial del 5% sobre toda la electricidad que consumimos. Es un impuesto especial en el mismo sentido del tabaco, las bebidas, la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, ese impuesto se lo aplican, luego de todos estos sobrecostes que hemos visto, ese impuesto se lo aplican a todo y sobre ese todo le aplican el IVA. O sea, había impuestos El gran total es que un 53% de la factura eléctrica es debido a motivos políticos, sin contar el IVA. Quizás 3/4 partes de la no tenga que ver absolutamente nada con la electricidad que consumimos. Eso tan es así que el precio promedio en España, antes de empezar con todo esto, a día de hoy era de unos 7 céntimos de euro por kilovatio hora a nivel residencial. Y hoy es de casi 20. La electricidad con todo esto ha triplicado el precio en 25 años. ¿Qué pasó? Entonces, pero la cosa sigue. La crisis desatada en el país en el 2009 provoca que mucha gente pida rebaja de potencia y entonces les aprueban un aumento importante del término de potencia, del fijo que estamos pagando. Fíjense que al día de hoy España tiene una carga como de 40.000 megavatios, una carga pico. Cuando todos estamos en casa a las 7 de la tarde cocinando y tal, esa es la carga máxima en España, esos son 40.000 megavatios. Pues luego de 25 años de esta política hemos acabado con la electricidad más cara de Occidente y con 100.000 megavatios instalados en el país. Existe más del doble de la capacidad de lo que hace falta entre la eólica, los ciclos combinados que se pusieron y las centrales de carbón que no se apagaron, etcétera. Se han ido agregando cosas y lo viejo no se ha ido quitando, claro, porque están los empleos de León, de no sé dónde, que si el partido, que si tal y que cual, que esto y que aquello. Total, con todo esto hemos acabado con el doble de la cantidad de electricidad que necesitamos, lo que quiere decir es que diariamente la mitad se encuentra parada, pero la tenemos que pagar. Entonces yo diría que no solo, en esos años no solo hubo una burbuja inmobiliaria aquí en España, hubo una burbuja de construcción de centrales eléctricas también aquí, en el mismo sentido en que hubo la burbuja inmobiliaria. Y eso queda allí. Así como ahora hay casi 5 millones de pisos vacíos en España, producto de la burbuja, así hay 50.000 megavatios instalados, listos para funcionar y ociosos en España. Así como hay aeropuertos que no se usan, etcétera, etcétera. Y por todo esto es que la electricidad es tan cara en este país. Quizás el precio político de la electricidad aquí en España es exorbitante. Y ha supuesto eso, más de la mitad de la tarifa en 25 años. Claro, esto se ha ido poco a poco de 5%, de 4%, pero a lo largo de 25 años suma lo suyo. A nosotros nos lo han advertido varias veces. Por ejemplo, la misma Angela Merkel le decía a Rajoy de que a dónde vamos con este precio de la electricidad, pues con esta electricidad tan cara no vamos a ningún sitio. Inclusive la salida industrial de España es la industria de la alimentación. Si hay algo en lo que España es competitivo y sabe hacer muy bien, es el tema de la alimentación. Lo que pasa es que la alimentación es intensiva en uso de electricidad por el tema de la refrigeración. Inclusive yo conozco bastantes empresas aquí en España donde actualmente la electricidad sube más que las nóminas. En muchísimos sitios. Bueno, con esto hemos acabado y muchísimas gracias a todos. ¿Puedo empezar, por favor? Sí, eso.